Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y hoy estamos en el día 8 de octubre. No sé, voy un poco atrasado como siempre. Pero bueno, disculparán las tardanzas, pues si no es una cosa es la otra, ¿no? Vamos a estudiar Esdras capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 y estamos llegando a, por así decirlo, al final del Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente que lo vamos a cerrar con broche de oro y me estoy refiriendo al increíble libro de Malaquías que nos va a dar un estudio muy interesante, muy interesante. No he estudiado el libro, la parte que más he estudiado de ahí es un poco la cuestión que habla de los diezmos y del tercer Elías, que es un estudio muy interesante que lo vamos a ver cumplido en el Nuevo Testamento de manera parcial y por última vez vamos a topar ese tema cuando lleguemos al Apocalipsis, ¿no? Entonces podríamos decirlo que entre comillas es un tema para largo, uno de los temas más fascinantes quizás de la Biblia, pero bueno, lo hemos de hablar de él en su debido momento. Me estoy adelantando un poco como siempre, esa mala costumbre de hablar de las cosas que me gustan, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, eh, tenemos 3 capítulos el día de hoy, va pronto a terminar Esdras. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Una vez más, agradecer a todas las personas que están colaborando con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Hay muchos planes, muchos proyectos. Dios está moviendo los hilos y me está poniendo ideas en mi cabeza. Vamos a ver qué sucede el próximo año, pero bueno, parece que el próximo año Profecías Bíblicas va a tomar un giro bastante interesante, vamos a decirlo así, ¿no? Obviamente que para bien, ¿no? Entonces me alegro en ese sentido por eso, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración por el estudio del día de hoy, ¿ya? Así que vamos a orar, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias, mi Señor. Gracias de verdad, gracias de todo el corazón, mi Señor. Solamente soy un pecador más buscando redención. Permíteme hacer tu santa y divina voluntad en este momento. Sean una vez más tus palabras, no las mías, mi Señor, por favor. No veas mi necedad, mi Señor. No veas mi iniquidad, no veas mi pecado. Solamente ve las buenas intenciones de mi corazón, mi Dios, que te van en ese instante de servirte. Y utilízame, mi Dios, como un sabio instrumento, mi Señor, por favor. Te pido, mi Dios, por este año bíblico que estamos pronto a terminar. Faltan menos de 3 meses, mi Señor. ¿Quién le iba a creer, mi Señor? Pero aquí estamos y te agradezco por eso, mi Dios. Ayúdame a seguir adelante, dame esas fuerzas, las energías, mi Señor, para poder hacerlo. Quédate una vez más con nosotros en el estudio de hoy, te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 5, 6 y 7, ¿no? Y bueno, aquí interesante, ¿no? Miren, el capítulo 5 empieza con algo muy, muy interesante, ¿no? Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar al pueblo en nombre de Dios que está con ellos, ¿no? Bueno, nos menciona, ¿no? Que Ageo y Zacarías estaban ahí, eran contemporáneos, ¿no? Y hasta donde se entiende también Nehemías, ¿no? Pero bueno, aquí se nos nombra a estos dos, ¿no? Que comenzaron a profetizar, comenzaron a hablar, a exhortar, a predicar a pueblo, llámenlo como quieran, ¿no? Pues ya vimos el estudio de Ageo, que fue un libro muy interesante, muy bueno, la verdad. Para apenas tener 2 capítulos, muchas lecciones importantes, ¿no? Este. Bueno, aquí también nos menciona algo que Zacarías era hijo de Igdo, que más adelante se nos menciona, ¿no? Parece ser que Zacarías había sido criado por su abuelo y su padre pues o era de muy poca importancia o simplemente era huérfano. Más posiblemente es la otra opción, que sea huérfano, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Seguimos el versículo 2, ¿no? Dice, miren, algo interesante. Vemos a 2 testigos, 2 predicadores hablando al pueblo, ¿no? En su regreso, por así decirlo, a Canaán. En el tiempo del fin también para regresar a la Canaán celestial, ¿acaso no hay 2 testigos también? Interesante, ¿no? Y de hecho, pero bueno, vamos a dejarlo simplemente. No voy a expandirme más, ¿no? Bueno, versículo 2 dice, Zorobabel, que ya hablamos de él, que era, por así decirlo, el líder, ¿no? Y Yeshua, o Josué, que es lo mismo, se levantaron con ellos para reedificar el templo, ¿no? Entonces, miren, nosotros ya vimos esto un poco en la historia de Ageo, ¿no?
los líderes, por así decirlo en ese momento, el presidente o el rey, entre comillas, o el príncipe máximo del pueblo, o el jefe máximo del pueblo, que era era Zorobabel, ¿no? Bueno, Zorobabel, les aclaro algo, Zorobabel es un nombre egipcio, ¿no? Parece que ese nombre se le había dado, bueno, era un nombre, ay, perdón, egipcio, babilónico, perdón, era un nombre babilónico que parece que se le había puesto el rey de los persas, ¿no? Pero su nombre judío era Sebasar, ¿no? Nos recuerda un poco la historia de Daniel y sus tres amigos que les cambiaron el nombre, ¿no? Ananías, Misael y Anarías, que se llamaron Sadrach, Mesach y Abednego, como se los conoce mejor, ¿no? Entonces, más o menos parece eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes van Zorobabel o Sesbazar es la misma persona, simplemente nombres diferentes, ¿no? Y bueno, dice que se levantaron, ¿no? Los dos líderes cogen y se levantan con los profetas. Dos profetas, dos líderes, ¿no? Doble acción, ¿no? La dualidad, una vez más el número 2 en la Biblia, ¿no? Dualidad, confirmación, división, ayuda, apoyo. Bueno, puede tener muchos significados el número 2 según el contexto que se lo estudie, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Bueno, dice que en ese entonces, en este contexto, cuando el pueblo ya coge, los líderes se levantan y comienzan a construir el templo, dice que los visitó Tagnaía, ¿no? Que era el ayudante del sátrapa, ¿no? De la provincia al otro lado del Jordán, ¿no? Y bueno, dice, vino Tagnaí, gobernador, bueno, ayudante del gobernador del oeste, ¿no? Del Éufrates, ¿no? Y sus compañeros, obviamente unos cuantos delegados, ¿no? Y les preguntaron quién les autorizó para reedificar el templo, ¿no? Miren, esto es interesante. Esto es muy interesante, de hecho. Y verán, yo a veces les digo algo, yo cuando estudio el año bíblico, yo no me quedo tanto en el pasaje bíblico. Yo de hecho, yo les he dicho varias veces que la parte más cansada del año bíblico es grabar los videos, porque parece increíble. Yo no sé por qué me canso tanto. En este momento se comienza a ponerse a trabajar toda mi parte analítica, ¿no? Y comienza a hacer todas las conexiones que por ahí se le van asomando, obviamente basándose en mi experiencia personal, literaria o lo que sea. Entonces, miren, ahorita estoy analizando esto, yo siempre en los videos se vienen cosas que ni nada que ver en el estudio, ni las topé. Y miren, ellos se ponen a construir el templo, el pueblo de Israel se pone a construir el templo, ¿no? Viene la oposición de una, ¿y ustedes quién les dio el permiso de hacer esto? Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos casos ustedes conocen de hermanos X que comenzaron un puesto de avanzada? Que comenzaron a reunirse en sus casas en grupos pequeños para estudiar profecías, que de manera independiente reunieron dinero de su propio bolsillo para comprar materiales para la venta, para obsequiar Biblias o conflictos de los siglos. Y muchos proyectos más que muchas veces un grupito de hermanos se propone, ¿no? Y que no contradicen nada en nada la palabra de Dios o el espíritu de profecía ni nada por el estilo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Y hemos conocido quizás muchos casos así y prácticamente en cada uno de ellos, ¿qué es lo que sucede? Vienen personas X, en este caso seríamos hablando de líderes o a veces del pastor mismo, ¿no? Y comienzan las preguntas, ¿y ustedes quién les dio el permiso de hacer esto? Verán, mis queridos hermanos, yo les voy a decir algo, y aquí me encanta esta historia, no lo había captado cuando estudié, sino ahorita solamente cuando estoy grabando. Hay un dicho que dice, donde manda capitán, no manda marinero, ¿no? O sea, en otras palabras, donde podríamos decirlo en una palabra que tal vez nos sea un poquito más familiar, ¿no? Donde manda un coronel, no manda un soldado, podríamos decirlo así también, ¿no? Modificando un poco la frase en un contexto o en una dialéctica más conocida para nosotros y que creo que es más entendible, ¿no? Pero mis queridos hermanos, cuando Dios da una orden, olvídense, sinceramente, ¿no? No hay poderes, vamos a decirlo así, en este mundo que puede impedir eso, ¿no? Y miren, yo les voy a decir algo, ¿no? Dios dio una orden que el mensaje de los tres ángeles se predique. Con o sin el apoyo oficial de la iglesia adventista, eso se va a realizar. Porque miren, yo ya les he dicho varias veces, ¿no? Y no vale la pena ni siquiera mencionar esto, ¿no? Pero miren, no solamente hablando de la iglesia adventista, sino de todas las organizaciones cristianas, están corrompidas hasta los huesos, ¿ya? Se han convertido literalmente en un negocio.
Y se los dice a alguien que está muy bien informado, ¿no? Modestia aparte, pero se los dice a alguien que está muy bien informado, ¿no? Pero no importa, no importa. Pueden, arriba puede estar en la cúspide, ¿no? Pueden estar todo el Sanedrín de la época de Jesús, ¿no? Pueden estar los mismos. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Pero eso no importa, mis queridos hermanos. Mientras nosotros procuremos, obviamente, la compañía de Dios y la obtengamos, ¿no? Señores, como yo digo a veces un poco popularmente, ¿no? Pueden pararse de cabeza si quieren. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, ¿no? Dios les había dado aquí una orden a ellos. Reconstruyan mi templo. Prácticamente será la orden de Dios, ¿no? Por ciertas dificultades, ¿no? Se desanimaron. Y eso también, yo siempre trato de aplicar esto un poquito a nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado por por la oposición? Hermanos, verán, no se sientan mal por lo que les voy a decir, pero Dios quiere gente de carácter, ¿no? Les digo en serio. Dios quiere gente valiente, que aunque se caigan los cielos, ellos se mantengan en pie, ¿no? Y miren, yo creo que en la vida, para tener éxito, uno tiene que ser de decisión, ¿no? Si nos decidimos hacer esto, lo hacemos. Y si no, pues, ¿sabes qué? Regrésate por donde viniste, ¿no? Eso es así, hermano. Disculpen que a veces yo sé que soy muy fuerte para hablar, pero las cosas como son, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a tomar un ejemplo que ya he mencionado varias veces, ¿no? Si ustedes, digamos, emprenden un negocio, o en última instancia el negocio más grande de la vida, contraer matrimonio con alguien, ¿no? Y hacer una vida juntos. Y de repente esta persona dice, ¿sabes qué? Yo no estoy tan seguro o segura, y no sé, que ni si qué, ni si cuánto. ¿Sabes qué? Con esa relación termina así. Así, ¿no? Y mejor si no estás casado, porque si estás casado va a ser más complicado. Y vamos a llegar al capítulo final de Esdras y van a ver. Termina ahí, porque vean, mis queridos hermanos, nosotros en esta vida necesitamos decisión. No necesitamos a gente a medias. Suficiente con nosotros que somos un problema, ¿no? No necesitamos gente que está a medias, ¿no? Que un día dicen sí y otro día dice que no. En la vida cristiana es lo mismo. Dios quiere todo o nada, simplemente. Van a hacer el templo, van a haber dificultades, pero voy a estar con ustedes, ¿no? No va a ser fácil, va a ser difícil, pero no va a ser imposible, ¿no? Entonces miren, ellos comenzaron a construir el templo, la oposición. Nosotros y todos los hermanos que quieran hacer, emprender, y yo les digo esto para que no se me desanimen, ¿no? Todos los que ustedes, hay gente que quiere irse a vivir al campo, hay gente que quiere empezar una buena reforma pro salud, o sea, ustedes no tienen idea, hay gente que comienza a estudiar la palabra de Dios, comienzan la censura, las burlas, te quitan el púlpito, etcétera, 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 etcétera. Yo desde la primera vez que me comencé a interesar por la palabra de Dios y quise compartirlo, desde ese día me pusieron, por así decirlo, me gané un estigma y desde ahí mi vida, entre comillas, fue un infierno. En el sentido de que en la iglesia me complicaban todo me cuestionaban, ¿no? Todo, hasta lo que estaba bien me cuestionaban, ¿no? Pero bueno, mis queridos hermanos, uno tiene que aprender a ser decidido. Algún día el mundo entero va a estar en contra de nosotros, incluso nuestros familiares más cercanos, incluso la que te dio o el que te dio la vida va a estar en contra tuyo, ¿no? La que duerme o el que duerme a tu lado, a los que tuviste en tus brazos, van a ser tus peores enemigos. ¿Están preparados ustedes para eso? Estamos, perdón, preparados para eso. Señores, Dios quiere gente decidida, ¿no? Y miren, el que llegó aquí no era disculpen la expresión, no era un aparecido de la esquina, era alguien importante el que llegó aquí, un representante del reino de los medos y los persas. O sea, no era cualquier persona que por ahí, no, llegó alguien, por así decirlo, entre comillas, poderoso, ¿no? Y hace una pregunta, ¿y ustedes quién les dio la orden para hacer esto? Ahora miren, si ellos, esto se podía tranquilamente, se me fue la palabra. Tranquilamente se podría designar esto como un acto de rebeldía contra el reino, lo cual obviamente lo más sencillo era matar o la aniquilación de todos ellos. Acuérdense que los medos y los persas eran una mega superpotencia mundial y no hace mucho vimos la historia de Esther en la cual los iban a extinguir de manera completa. A ellos no les causaba tan grande pérdida a una nación tan pequeña como los judíos, que no representaban ningún apoyo económico o político, militar a esa nación. Entonces era por así decirlo la hormiga contra el elefante, ¿no?
Entonces, pero miren, ellos, el carácter de este pueblo que de ahí, entre caídas y tropiezos, estaba aprendiendo la lección, ¿no? Que se habían tardado mucho en aprender la verdad, ¿no? ¿Quién les dio esta orden? No dijeron nada, parece. Pero bueno, más adelante realmente sí nos da la respuesta de que ellos dijeron, pero ya la vamos a ver, ¿no? Y preguntaron los nombres de los que edificaban, los que estaban, por así decirlo, a la cabeza de esto. ¿Quiénes son los que están liderando esto? Ya vamos a ver qué dijeron, ¿no? Pero, a ver. Bueno, les voy a leer textualmente el versículo. Dice, pero los ojos de Dios fueron sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto viniese a Darío, ¿no? Entonces respondieron por cartas sobre esto, ¿no? Y aquí nos da la carta, que ya vamos a ver qué fue lo que dijeron los ancianos, ¿no? Pero miren, aquí llega este señor que se llama Tacnaía, que era alguien importante, vuelvo y repito, no era cualquiera el que estaba ahí, era alguien muy importante, ¿no? Entonces hace la pregunta, ¿qué se está haciendo? Bueno, aquí vamos a ver lo que le dijeron los ancianos, ¿no? Pero miren, aquí vemos algo interesante también y por así decirlo también, por decir neutral, ¿no? De este señor, ¿no? De que él no es que les tenía pica, como decimos popularmente, o rencor, ¿no? O les tenía entrevistos, ¿no? Sino que simplemente él actuó, ¿no? Con respecto a su función pública, ¿no? Y no los dejó, los dejó nomás que sigan construyendo hasta que recibieron una orden del rey. Porque también él se jugaba el pellejo, si él estaba contradiciendo una orden real, la cabeza del que iba a rodar era la de él, ¿no? Entonces, bueno, él se portó muy bien este señor, ¿no? Tagnaía, ¿no? Y bueno, les voy a resumir la carta que le envió él a Darío, que en ese momento era el que dominaba el mundo, por así decirlo. Esta es la carta que envió Tagnaía a Darío, ¿no? Y bueno, empieza como todo saludo real, ¿no? Paz al rey Darío, ¿no? O al rey Darío paz, que es lo mismo, ¿no? Fuimos a Judea donde con mucha prisa se construye el templo del gran Dios, ¿no? La cual se edifica en... A ver, ¿dónde me quedé? Perdón, me perdí. Ya se edifica con piedras grandes, ¿no? Y maderos. Son puestos en las paredes y la obra, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, parece que era una especie de construcción mixta entre piedra y madera. Hoy podríamos decir entre cemento y madera, ¿no? Que son construcciones mixtas que se hacen en la actualidad. Pero bueno, les pregunté a los ancianos quién les dio la orden de reedificar el templo, ¿no? Y también les pregunté sus nombres para hacértelo saber. Y nos dijeron, vamos a ver la respuesta de ellos, ¿no? Somos siervos del Dios verdadero. Bueno, primero que nada vemos que los ancianos a quién estaban sirviendo. Al Dios. No dijeron somos judíos, no dijeron estamos bajo la orden de Sesbazar o Zorobabel, que eran la misma persona. No dijeron nada de eso, ¿no? Dijeron somos siervos del Dios verdadero, ¿no? Y estamos reedificando el templo que hace muchos años hizo un rey de Israel, ¿no? Que en este caso sería el rey Salomón, ¿no? En otras palabras, ellos, los ancianos, están diciendo, mira, nosotros estamos simplemente haciendo caso a nuestro Dios. Es lo que prácticamente estaba diciendo ellos, ¿no? Pero como nuestros padres provocaron a Dios, Él nos castigó entregándonos y a Nabucodonosor, ¿no? Ya vimos toda esa historia, ¿no? Y destruyendo el templo, ¿no? Pero en el primer año de Ciro, Él dio mandamiento para ser edificada el templo y la ciudad, obviamente. Y también nos dio los vasos que llevó Nabucodonosor, ¿no? A Sesbazar lo dio, ¿no? Y bueno, ellos simplemente le están diciendo los acontecimientos que habían sucedido unos añitos atrás nomás, ¿no? El cual le dio para que los ponga en el templo, ¿no? Sesbazar vino y puso los fundamentos y desde entonces se reedifica el templo, ¿no? Bueno, simplemente le dieron de aquí les están dando una explicación de todos los hechos que ya hemos visto. Ahora, si le parece al rey que se busque la orden de Ciro para comprobar si es así, ¿no? Y díganos qué hacer, ¿no? Y bueno, específicamente mandaron a buscar en Babilonia la orden, porque parece que ahí estaba, ¿no? Entonces, acuérdense que antes no tenían computadoras, así que no podían simplemente ponerse a buscar y decir, oye, ve, aquí está. No, no, no. Ellos tenían sus archivos en grandes, podríamos decirlo, departamentos, ¿no?
Y buscar un archivito de esos no era cosa de un minuto, era cosa tal vez de días, o quizás de semanas, o en casos extremos de meses, ¿no? Entonces incluso los judíos conocían perfectamente dónde estaba la orden. Me imagino que eso se debió a los funcionarios que trabajaron después en el reino, que sabían perfectamente dónde estaba todo. Entonces incluso le dieron al hombre, perdón, la ubicación exacta de dicho archivo, ¿no? Ve y compruébalo, comprueba que no estamos haciendo nada en contra de la ley. De hecho, esta orden se dio hace mucho tiempo un rey anterior a ti, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí termina el capítulo 5. Vamos a seguir con el capítulo 6 y después vamos con el 7, que es un poco extenso y también tenemos comentarios del Espíritu de Profecía, pero bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Entonces dice que el rey ordenó buscar dicho decreto. Vayan y busquen. Vamos a ver qué pasa, dijo el rey, ¿no? Y bueno, se fue a buscar el decreto, ¿no? Y dice que fue hallado en el palacio de Akhmet, ¿no? Que está en la provincia de Media, ¿no? Y ya, lo encontraron, ¿no? Nos dice cuánto tiempo se tardaron, pero lo encontraron, ¿no? Y aquí está una pequeña copia de este decreto, ¿no? ¿Dónde me quedé? Y dice, en el año primero del rey Ciro, dio orden para reedificar el templo, para que ofrezcan sus holocaustos. Tendrán, ¿qué dice aquí? Ah, ya, listo. Entonces se dio el decreto, ¿no? Ya, listo. Incluso se dan las medidas del templo, ¿no? El cual tenía 23 metros de alto y de ancho, ¿no? Y bueno, esto también nos hace ver que el templo de Herodes, aunque nunca se supieron las medidas exactas, era más grande que el de Salomón, o al menos esa era la intención, ¿no? Ya que el de Salomón era un poquito más pequeño, pero ninguno después de él igualó la belleza de él, ¿no? Pero bueno, ¿qué más nos dice? Con 3 hileras de piedra y una de madera, y los gastos serán costeados por la casa real, ¿no? Y también que se le devuelva los vasos de oro y plata, ¿no? Y bueno, ahí estaba la orden. La orden permitía construir el templo con las medidas exactas. Se decía que iba a ser con 3 hileras de piedra y una de madera, lo que es el muro y todo eso, ¿no? Incluso decía de que la corona real, la tesorería del rey, iba a pagar los gastos de dicha empresa, ¿no? Entonces, miren, se encontró ese decreto. Y bueno, esto fue una gran ayuda para los judíos, ¿no? Y bueno, dice que Darío dio una orden a Tacnaí, ¿no? Y dijo, Tacnaí, tú y tus compañeros aléjense de Jerusalén. En otras palabras, no les molesten, no les interrumpan, simplemente no obstaculicen la obra, ¿no? Y no estorben, no estorben la reedificación del templo de Dios. Déjenlos que reconstruyan el templo, simplemente dejarlos, ¿no? Dejen que los muchachos hagan su trabajo, ¿no? Y que con los impuestos del oeste del Éufrates, ¿no? Se den para sufragar la obra, ¿no? O sea, si va a pagar los gastos de la obra con los impuestos que se iban a coger del oeste del Éufrates, ¿no? A ver. ¿Sí? Y les den todo lo que sea necesario para que ofrezcan sacrificios y oren por el rey, ¿no? Y el que no me obedezca, que sea colgado. Y bueno, ahí describe ciertas maneras horribles de morir, pero no lo vamos a detallar, pero bueno. Y el Dios que decidió habitar ahí. A ver, perdón. Derribe a rey o nación, ¿no? Que intente modificar este decreto. Yo, Darío, lo digo, y que se cumpla sin demora, ¿no? Entonces, miren, qué increíble, ¿no? Aquí el pueblo, miren, es que esa es la cuestión, ¿no? A veces, miren, hay gente que, por ejemplo, ¿no? Está diciendo, ay, Diosito, dame un trabajo. Y se quedan sentados y cruzados de brazos en sus casas. El trabajo no va a llegar a la puerta a tocarles, no va a llegar ni va a decirles, oye, ¿quieres trabajar? No va a pasar eso. Créanme, no va a pasar eso.
Bueno, y si pasará eso, será uno en 1.000 millones, quizás lo que llega a pasar. Pero mire, Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros y por nosotros, pero nosotros, mis queridos hermanos, ¿qué hacemos? Miren, yo, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que quiero irme a vivir al campo, ¿no? Y se me metió la idea, dije, ¿por qué no hago un puesto de avanzada? Se me metió la idea a la cabeza, ¿no? Y comencé por ahí a preguntar, ¿no? Y si alguien que está viendo este video le interesa, tal vez un puesto de avanzada en Ecuador, escríbame. Que yo sé que va a haber más de un interesado. Quizás yo estoy viendo, ¿no? La demanda de esto, y creo que se va a ser capaz de hacer unos 3 puestos de avanzada a la velocidad que vamos. Y dije, ¿por qué no hacer un puesto de avanzada? Y verán que me puse a escribir. Me puse a escribir, acá uno conocido, otro por acá. Y hermanos, ya hay. Ya hay la gente. Ya hay el dinero, aunque no me han dado ni cifras, pero yo sé que ya hay el dinero. Porque hay gente que ha trabajado toda su vida y por ahí tiene su ahorrito. No han de tener una fortuna, pero tienen su ahorrito. Pero no tienen con quién irse. Porque por irse al campo, si te vas solo, eso está bien triste. Yo no sé cuántos de ustedes han acampado de verdad. No hablo de los camporiscas en la iglesia. Hablo de acampar de verdad, irse en media montaña y ese tipo de acampar hablo yo, ¿no? Y créanme que es duro estar ahí. Y verán que yo he ido siempre con hombres, ¿eh? Y nos ha tocado pasar momentos, perdón, complicados, ¿no? En los cuales se ha exigido mucha fuerza, bueno, se ha exigido bastante, ¿no? Entonces, mire, yo veo, ¿no?, la dificultad que es irse al campo, ¿no? Y digo, ¿qué será que una persona mayor, qué será que una mujer delicada? Las mujeres son tan delicadas, ¿no? Así las hizo Dios, ¿no? Tan delicadas como una rosa, ¿no? Es duro, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, mire, y yo estaba en esos planes, comencé a escribir y ya yo en mente, no en mente, extraoficialmente, vamos a decirlo, hay alrededor de 10 a 15 personas que quieren irse, de 10 a 15 personas, ya tengo un puesto de avanzada y quién sabe cuántas más se quieran sumar a esto, ¿no? Comprar una finca no es barato, no es nada barato, de hecho, pero si hay 5 personas, 7 personas interesadas en comprar, si cada uno de ellos pone su granito de arena, ¿ustedes creen que no se va a poder conseguir el dinero? Se va a poder conseguir el dinero, ¿no? Entonces, miren, es cosa de que uno simplemente se ponga a trabajar, las manos a la obra. Dios quiere hacer tantas cosas, ¿no? Y listo, ¿no? Y yo estaba pensando todo esto, ¿no? Y Dios permitió que me pasaran ciertas cosas, ¿no? Para que yo haga el año bíblico y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaba pensando y dije, ¿será que realmente era la intención de Dios, ¿no? Algún día hacer un puesto de avanzada. Yo sé que en Ecuador hay más de un puesto de avanzada. No los conozco personalmente, pero he escuchado, ¿no? Pero ¿por qué no uno más? Porque hay mucha gente que realmente quiere irse a vivir al campo, ¿no? Que entiende el mensaje del espíritu de profecía, ¿no? Pero si yo simplemente me quedo con la idea en la cabeza y nunca trato de hacer un esfuerzo para hacerlo, nunca va a suceder, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, miren, el pueblo se puso a trabajar y qué increíble la bendición de Dios. No solamente se les permitió seguir trabajando, sino que se les dio hasta el apoyo que no iban a conseguir fácilmente, ¿no? Ni siquiera fueron a hacer una petición al rey, le dijeron, oye rey, mira, hace un tiempo de atrás y de un decreto. No, todas las circunstancias se prestaron para que el rey solito se manifestara, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y dice que Tagnai y los suyos así lo hicieron, ¿no? Lo hicieron, siguieron al pie de la letra el mandato del rey, simplemente, ¿no? Qué increíble la historia, ¿no? Y dice que los ancianos prosperaron, ¿no? Según la profecía, ¿no?, de Zacarías y de Ageo, ¿no? Pues ellos le habían prometido que todo iba a ir bien, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y el templo dice que se terminó el 3 del... ¿Ah? Ay, mamita. Ay, estoy bien. El 3 del sexto mes del sexto año del rey Darío, ¿no? Ahí terminó. Y aquí he puesto mal, he puesto el mes 16. Y yo sepa, el calendario judío tenía 2 y cada no me acuerdo cuántos años, un 13º mes, pero bueno, eso ya lo vimos también, ¿no? Y listo, lo lograron. Reedificaron el templo.
Ni ellos se han de haber imaginado que todo les iba a salir tan bien, pero miren, lo lograron, ¿no? Todo el pueblo se reunió, dice, para la dedicación, ¿no? Todos los que estaban ahí, no los que habían venido. Ofrecieron becerros, 200 becerros, ofrecieron becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabrillos, ¿no? Entonces, bueno, hubo un sacrificio importante, por así decirlo, en números, ¿no? No tan insignificante ni tampoco tan grande, ¿no? Y pusieron sacerdotes y levitas a sus puestos de trabajo, ¿no? Ya saben cómo se administraba todo eso, ellos estaban ahí, venía el pueblo, ofrendaba y ellos existían de eso, etcétera, 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 ¿no? Y celebraron la Pascua también, ¿no? Pues los sacerdotes y levitas se habían purificado para el servicio de la Pascua. Miren qué bonito, todo va aquí bien, viento en popa, ¿no? Y comieron la Pascua los que se habían purificado, preparado. Acuérdense que había una preparación para comer la Pascua. No era que simplemente decir, yo voy a comer la Pascua. Y no. Había ahí. Eso ya lo vimos en Levíticos, ¿no? Y por 7 días celebraron panes sin levadura. Acuérdense que panes sin levadura se celebraba junto con la Pascua, ¿no? Prácticamente a la continuación. Con alegría porque el rey de Persia les había ayudado, ¿no? Y listo, qué bonito, ¿no? Y mira, aquí debería de terminar la historia, de hecho, del Antiguo Testamento, pero bueno, no fue así. No fue así, lastimosamente. Bueno, vamos al capítulo 7 y vamos con el decreto de Artajerjes, ¿no? Bueno, ya vimos aquí el decreto de Darío, ahora vamos con el de Artajerjes. Miren, en el libro de Esdras están estos 3 decretos. A ver, sí creo. Ya me perdí, disculpen, que uno va de un libro al otro. Y sí, aquí estaban los 3 decretos, si no mal recuerdo. Bueno, en el libro de Daniel los estudiamos, ahí le dejan todo. Sí, los 3 decretos están aquí. Ya, entonces, vamos con Esdras, ¿no? Bueno, aquí nos da la genealogía de Esdras, el capítulo 7 empieza así, ¿no? Y bueno, nos dice textualmente así: durante el reinado de Artajerjes vivió un hombre llamado Esdras, descendiente de Aarón. Y bueno, interesante, ¿no? Esdras era descendiente directo de Aarón. Era, por así decirlo, entre comillas, usando una palabra actual, era un pastor, ¿no? Oficial de la iglesia adventista. Y ahora, aquí, otro paréntesis, ¿no? Miren, yo soy una de los principales en denunciar muchas cosas que se hacen mal. De hecho, me olvidaba de hacer el video de Panamá, ahorita se me acuerdo, pero bueno, ya a ver si lo hago. Disculpen que estoy tan apretado con el año bíblico que a veces me olvido hasta de quién soy yo. Pero bueno, mire, pero como yo lo he dicho, no es que todos los pastores son unos hijos de Belial, no. Yo de manera personal les puedo decir que conozco más de un pastor en la iglesia adventista que vale oro, ¿no? Y oro refinado, ¿no? Yo conozco más de un pastor que vale eso, ¿no? Pero son pocos, pero hay. Son pocos, pero hay, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, no se desanimen por a veces por las cosas que van pasando, ¿no? Miren, Esdras era de linaje sacerdotal y era un buen sacerdote. Cosa muy difícil de encontrar, pero que sí había, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda la historia, ¿no? Simplemente vamos con los siguientes versículos. Versículo 6 nos dice, bueno, dice que Esdras era muy instruido en la ley de Moisés, ¿no? Gozaba del favor real, ¿no? Dios estaba con él, ¿no? Miren, esto es interesante. Yo les dije esto en un video pasado. Nosotros estamos estudiando el año bíblico. ¿Con qué intención? ¿Por qué? ¿O qué vamos a hacer con todo este conocimiento que ahora tenemos? Simplemente vamos a decir, bueno, yo ya conozco la Biblia, o yo ya sé qué significa este pasaje, solamente para decir eso. No, y miren, yo por ejemplo, yo de manera personal, yo a veces, bueno, es que a veces siempre me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios ha permitido aquello o lo otro, ¿no? Y yo, por ejemplo, con la plataforma que tengo, que es en internet, ¿no? Y que tengo alcance a muchas personas, siempre trato por así decirlo, por usar una palabra, sacarle provecho, ¿no? Para llegar al mayor número de personas, para dar un buen mensaje, ¿no? Porque si Dios ha permitido que llegue tan lejos, es por algo, ¿no?
Entonces nosotros también, si Dios ha permitido que estudiemos toda la Biblia, es por algo. Algo ha de tener planeado con nosotros. Pero ¿seremos obedientes a esa voz? Bueno, eso es cosa de cada uno de nosotros ya, ¿no? Y miren, Esdras, ¿le sirvió a Esdras conocer muy bien la ley? Claro que sí, esto ayudó mucho al revivimiento y a la reforma que se hizo en el pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué tal si Esdras tenía todas las buenas intenciones del corazón, pero no sabía nada de la Torah? Hubiera podido hacer mucho, hubiera podido hacer tal vez poco, ¿no? Pero como él era un conocedor de la Biblia, por así decirlo, de esa época, pues bueno, incluso sus palabras tenían fundamento y autoridad, ¿no? Sigamos. Y bueno, dice que con Esdras regresaron algunos israelitas a Jerusalén, ¿no? Llegó el mes quinto del quinto año del rey Artajerjes, ¿no? Pues salieron, dice, el primero del primer mes y llegaron el mes quinto. O sea, se tardaron 5 meses. El camino no era tan largo, pero por A o B circunstancias parece que algo les pasó y se demoraron. No se da detalles de cómo fue el camino, qué ruta siguieron, pero bueno, es lo que se sabe, ¿no? Y bueno, dice, pues Esdras dice se había dedicado a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y ponerla en práctica y enseñarla, ¿no? Interesante, ¿no? Y miren, cuando tú conoces la verdad de lo que sea en esta vida, ¿no? En este caso, la verdad de la palabra de Dios, tú no puedes quedarte callado. Yo, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar y yo quería predicar y ya comenzaron los problemas, ya saben, ¿no? Ya la oposición, que sí, que habla mejor de otras cosas, habla de amor, que la gente se asusta. Y bueno, tantas cosas, ¿no? Es que tú no eres pastor, no eres teólogo. Y bueno, tantas cosas que se ponían, ¿no? Yo me quedé, decía, pero ¿y ahora a quién le digo? Yo, necesito decirle a alguien, decía yo, ¿no? Entonces fue cuando me acuerdo que cuando inicié en YouTube, empecé primero y después abandoné el canal de YouTube por bastante tiempo y me dediqué a Facebook. Bueno, es toda una historia. Y me acuerdo que la primera vez que subí un video, pues me vieron 400 personas y era, wow, 400 personas. Y en mi vida había hablado ante 20, entonces imagínense, en 400 personas al mí era una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, entonces, pero miren, y desde ahí sigo estudiando, y me encanta estudiar. Yo soy como una esponjita del conocimiento. entre más conocimiento para mí mejor. Eh, pero yo no me puedo quedar callado. No puedo simplemente coger y decir, bueno, ya sé y me quedo de brazos cruzados. No, 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 no. Si sabes y has hecho algo, haz algo más, ¿no? Trata de salvar a todas las almas que puedas. Yo soy de esa ideología, ¿no? Y bueno, y Esdras, pues Esdras, miren, Esdras no solamente sabía, sino que enseñaba. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer, ¿no? Coger y también enseñar. No solamente quedarnos con el, bueno, yo ya sé, ya entendí. Y multiplica esos talentos, ¿no? Sigamos. Este es el decreto que dio Artajerjes, ¿no? A Esdras. Bueno, aquí hay un tercer decreto, que este fue el último decreto. Y desde aquí se da el conteo a, pues bueno, a la profecía de las 2300 tales semanas y las 70 semanas también, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice? Artajerjes, perdón, ya, dice, Artajerjes, rey de reyes, bueno, un título de él nada más, a Esdras, sacerdote y escriba. Vemos que Esdras era sacerdote y escriba, sacerdote del pueblo y parece que era escriba del rey, ¿no? No, perdón, aquí dice escriba de la ley de Dios del cielo, ¿no? Parece que era, sí, es un escriba, alguien que redactaba simplemente la Biblia de esa época, ¿no? El que quiera ir con Esdras, que vaya, ¿no? O sea, porque Esdras iba a volver a Jerusalén. Y los que querían irse con él, pues que se vayan, dio el permiso el rey, ¿no? Artajerjes, ¿no? De parte del rey y sus 7 consejeros, vayan como delegados reales, ¿no? O sea, no iba a ir como un judío, sino que iba a ir como un delegado real. Entonces, en otras palabras, si alguien se metía con un delegado real, se metía con el rey. Entonces, Esdras fue mega, super, hiper, requete contra, requete archi, protegido con ese título. Porque vuelvo y repito, meterse con Esdras era meterse con el rey. Y nadie quería meterse con el rey, se los aseguro, ¿no? Entonces vemos
que le dio, por así decirlo, una cláusula de vida, casi, o de protección. Lleva el oro y plata que el rey y sus consejeros ofrecen a Dios. Y bueno, el rey y sus consejeros, los príncipes de Medo y Persia, habían dado una pequeña ofrenda a Esdras, ¿no? Lleva todos los donativos que recolectes para el templo, también de parte del pueblo de Israel, ¿no? Los que se quedaban en Persia, o en Babilonia, mejor dicho. También que algunos de ellos dieron estas ofrendas, ¿no? Con eso compra animales y cereales para el servicio del templo. Y lo que sobre del dinero, haz de lo que más te parezcas, ¿no? Pero lleva al templo los utensilios sagrados, ¿no? Cualquier otro gasto se cubrirá con el tesoro real o con el dinero del reino, ¿no? Yo, Artajerjes, ordeno todos los tesoreros del otro lado del Éufrates darle a Esdras todo lo que necesita, ¿no? O sea, Esdras podía coger y decir, bueno, necesito usando palabras actuales, necesito $1000. Ellos tienen que coger y toma Esdras, ¿no? Obviamente que Esdras tampoco iba a abusar de eso, ¿no? De hecho, uno siempre tiene que guardar la modestia. Guardar la modestia, ¿no? Porque, miren, por ejemplo, yo de manera personal, ¿no? Hay gente que me ha dicho, hermano, si necesitas algo, pídelo. Y yo sinceramente, a mí se me cae la cara de vergüenza por pedir algo, ¿no? Entonces yo siempre que he tenido dificultades, y ustedes no tienen ni idea de las dificultades que he pasado, ¿no? Y yo he dicho, Dios, tú obra, ¿no? Porque yo no soy capaz de tal vez de ponerme a pedir, y yo no soy capaz de eso, no puedo. Si alguien de manera voluntaria me ayuda, muchas gracias, ¿no? Pero así decirle, no, pídeme qué cantidad. Una vez hubo un hermano que me decía, no, pídeme qué cantidad necesitas. Y yo no me atreví a pedirle, ¿no? Decía, hermano, deme lo que usted pueda darme o ayudarme y listo, ¿no? Entonces, miren, en la obra de Dios, y esto nos puede suceder incluso en los trabajos, ¿no? Hay veces que nos dicen, no, tú no te preocupes, tú toma lo que quieras y haz lo que quieras, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que hacer es tomar lo que uno necesita y se acabó, ¿no? Porque tampoco es que te vas a quedar ahí, ¿no? Toma lo que necesitas, pedir lo que necesitas y listo. Cosa que la gente diga, mira, ese chico, esa chica es bien prudente, es educado, no es avaricioso, no es ay, ¿cuál es la palabra? Hay una palabra popular que se dice agalludo, que significa que son los que van y toman todo lo que quieren. No es ese tipo de personas que digan, no, si es bien honrado. ¿Sabes qué? A él vale de darle un puesto más alto, porque se ve que es una persona honrada, ¿no? Gente así necesitamos en la empresa, ¿no? Entonces son cosas buenas, ¿no? Miren, el rey, conociendo muy bien a Esdras, le dio todos estos privilegios porque él conocía perfectamente a Esdras. Él sabía que él no iba a abusar por así decirlo, de este privilegio que le estaba dando el rey, ¿no? Pues era el rey, él sabía a quién le daba, a quién no. Entonces, aunque la Biblia no nos habla específicamente de qué nomás pidió, si es que pidió Esdras, ¿no? Si es que lo hicieron, que yo me imagino que sí, debió haber sido exactamente lo necesario e incluso quizás justificando el gasto, ¿no? Como todo buen cristiano, ¿no? Entonces, una lección que podemos aprender de Esdras, ¿no? Entonces, no ser, como se dice también, otra palabra un poquito fea, no ser confianzudos, ¿no? Porque hay gente, no te preocupes, la gente por amabilidad dice, no, siéntate en tu casa, pero hay otros que se toman eso muy en serio. Entonces, no seamos, vamos a usar esa palabra, no seamos confianzudos, hermanos, ¿no? Siempre guardemos la educación y la modestia, ¿no? Es lo que yo les puedo decir, ¿no? Pero bueno, es cosa de cada cual. Al fin y al cabo, simplemente es un pequeño consejo que yo les doy, ¿no? Y miren, ¿qué más nos dice? Le pueden dar hasta 3300 kilos. Escuchen bien, kilos, no libras. Kilos, 3300 kilos de plata, 22,000 litros de trigo, 2200 litros de vino, 2200 litros de aceite y toda la sal que quieran. Acuérdense que en esa época, hoy en la actualidad, la sal es súper barata. Bueno, al menos en mi país es costero incluso. Y saben que la sal sale del mar, ¿no? Es barata. Una libra de sal creo que aquí vale 25 centavos, creo que es bien barata, pero es súper valiosa. Y en el mundo antiguo era muy valiosa porque era muy difícil de conseguir. Incluso, por ejemplo, en la época de los romanos, si no mal recuerdo, si estoy mal, corríjame,
dice que se les pagaba con sal, y de ahí viene la palabra salario, ¿no? De ahí viene la palabra salario, ¿no? Pero bueno, hasta sal le dieron sin límites, cosa que para nosotros tal vez dijéramos, bueno, y eso que no, en esa época valía mucho la sal, ¿no? Era de gran valor, mejor dicho, ¿no? Y miren, ¿qué más nos dice? Todo lo que Dios ha mandado que se haga de manera... A ver, todo lo que Dios ha mandado que se haga de manera inmediata para que no se descargue su ira contra el rey y su familia, ¿no? Y miren, aquí algo interesante de estos reyes, ¿no? Y miren, bueno, nosotros somos cristianos y conocemos la verdad, ¿no? Y nosotros sabemos que estaban ellos sirviendo, de cierta manera el rey estaba sirviendo al Dios verdadero, ¿no? Pero miren, aunque él tal vez no reconocía a Jehová como el verdadero Dios, ¿no? Obviamente que tuvo una muy buena idea de Jehová gracias a Esdras y ciertos acontecimientos que hicieron los judíos en el reino de los medios y los persas, vamos a decirlo así de manera general, ¿no? Pero aquí vemos el respeto de él hacia Dios. Aunque él tenía sus propios dioses, él respetó mucho al Dios Jehová, ¿no? Y ahora mire, algo que también se puede aplicar hoy en la actualidad con nosotros, ¿no? Nosotros sabemos cuál es el Dios verdadero, ¿no? Pero no por eso yo tal vez voy a coger una imagen, por un decir, ¿no? Una imagen de la Virgen María y la voy a hacer pedazos frente a un católico. Yo no voy a hacer eso, porque lo que yo me voy a ganar es el odio de esta persona, ¿no? Tampoco voy a coger y le voy a prender velas, tampoco. Simplemente se respeta, ¿no? Simplemente. Y si tengo la oportunidad de predicar la verdad, le predico, pero tampoco le voy a decir, mira, tú estás adorando al diablo, porque la gente no me va a entender. Nosotros tenemos que, en ese sentido, ser muy sabios para predicar la verdad, ¿no? Y mire, este rey, ¿no? Sabía respetar los dioses ajenos, ¿no? La religión ajena, porque se dan más precedentes en el reinado de los medios y los persas que ellos supieron respetar, ¿no? Supieron respetar los dioses extranjeros, por así decirlo, ¿no? Pues ellos tenían, ¿no? La idea de estar bien con todos los dioses, ¿no? Acuérdense que en esa época había muchos dioses. Entonces ellos tenían la idea de estar bien con todos los dioses, ¿no? De esa manera para que les prosperen, ¿no? Y realmente ellos fueron muy prosperados. Por ejemplo, hay un precedente que nos dice que en el año 456 él estaba dando este decreto en el año 457. En el año 456 dice que pudo recuperar Egipto, ¿no? En otras palabras, al rey Artajerjes le fue bien. Y le fue bien gracias a qué? Gracias a que respetó al Dios Jehová, ¿no? En este caso, yo creo que Dios incluso le dio una prueba de que él era el Dios verdadero al permitirle, ¿no? Este triunfo sobre Egipto justamente después de dar esta orden, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, nosotros respetemos las culturas de las otras personas, entendamos que para ellos eso es la verdad, ¿no? Pero no por eso tampoco los vamos a dejar en la ignorancia, tratemos de instruirlos en la verdad, ¿no? A eso me refiero. Sigamos, ¿no? Y bueno, dice, y que exoneren de impuestos a todos los servidores del templo, a los sacerdotes, a los levitas, ¿no? Y bueno, hay un precedente que nos habla de que en la cultura persa esto era algo normal, ¿no? Los sacerdotes también no pagaban, ¿no? ¿Y por qué los sacerdotes y no todo el pueblo? Porque los sacerdotes vivían del pueblo, ¿no? Entonces era una vida un poquito apretada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, se les dio un poquito de benevolencia a los sacerdotes, ¿no? Y a los levitas y a todos los que trabajaban en el templo. Esdras será encargado, seguimos con el decreto de él, ¿no? Esdras será encargado, ¿no? De nombrar funcionarios y jueces para que juzguen, gobiernen a todos los que conocen la ley de Dios, ¿no? Y los que no la conocen, que les enseñe. Mire, vea, interesante. Este rey muy sabio, ¿no? Instruyan a todos, que Esdras instruya a todo el pueblo. Y los que no conocen, pues bueno, que también les enseñe, ¿no? Y miren, ya. El que no obedezca la ley de tu Dios, que el rey... A ver, la ley de tu Dios, ¿no? O del rey, que sea rápidamente castigado, ¿no? Y bueno, aquí nos dan ciertas maneras de tortura. Pero bueno, entonces miren, aquí vemos también que Esdras tenía poder judicial. O sea, vuelvo y repito, él fue como delegado, ¿no? Fue como delegado del rey. Y eso
No era cualquier, vuelvo y repito, ay, se me fue la palabra. No era cualquier puesto, ¿no? Entonces, él fue también como delegado del rey y tenía que hacer respetar la ley primero que es de su Dios, ¿no? Y después la del rey, ¿no? Entonces, miren, muy bien todo aquí con el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, y aquí en los versículos finales del capítulo 7 vemos simplemente una expresión o una oración de gratitud de parte de Esdras, ¿no? Y dice así: bendito sea Jehová que puso en el corazón del rey, ¿no? Honrar el templo de Jehová, ¿no? O edificarlo, que es más o menos lo mismo, ¿no? Porque permitió que me gane el favor del rey y porque Dios estaba conmigo. Reuní ánimo y subí con los principales del rey, ¿no? Y bueno, hasta aquí llega la historia del capítulo 7, ¿no? Un bonito final. Ya vamos mañana al capítulo 8, 9 y 10 y terminamos el libro de Esdras, ¿no? Pero mire, vuelvo y repito, donde manda capitán, no manda marineros, ¿no? Entonces, miren, vuelvo y repito, ¿no? Una lección que nos queda aquí muy bien. El pueblo se puso a construir el templo y la ayuda literalmente cayó del cielo. Literalmente cayó del cielo, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros siempre pongamos de parte, ¿no? En todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Imagínense, tuvieron el respaldo del rey. No cualquiera tenía eso en esa época, ¿no? Imagínense, ¿no? Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía. Son 3 pequeñas. La primera nos dice: Esdras publicó copias de la ley. Miren lo que dice. Esdras era de los hijos de Aarón, descendiente de Aarón, ¿no? Un sacerdote a quien Dios eligió con el propósito de que fuera un instrumento de bien para Israel, a fin de que el Señor pudiera honrar el sacerdocio, cuya gloria había sido grandemente eclipsada durante el cautiverio. Esdras era un hombre de gran piedad y celo santo, pero también tenía mucho conocimiento y era un hábil escriba en la ley de Moisés. Estas cualidades lo hacían eminente. Miren, qué bonito, ¿no? A veces nosotros queremos hacer muchas cosas por Dios, pero mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos preparamos para eso? Verán, yo cuando comencé a tener los problemas para predicar, y yo me acuerdo que cogí y hice el canal de Profecías Bíblicas sin la intención de llegar tan lejos. Y cuando yo vi que ya las cosas sí iban a funcionar por internet, me puse a pensar y dije, voy a tener una gran responsabilidad. Entonces, como por lapso de un año, me comencé a preparar. No publiqué prácticamente nada, casi de mí, ¿no? Sino más extractos de otras predicaciones y uno que otro artículo, ¿no? Y después de ese año de preparación, ya pues comencé, por así decirlo, a hablar más públicamente, ¿no? Entonces, miren, muchas personas quieren hacer muchas cosas para Dios, pero ¿se están preparando para eso? Han cambiado, no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en sus vidas, en la alimentación, el físico. Hay gente que tiene problemas de salud. ¿Ustedes creen que así van a poder servir a Dios sin ofender a nadie? Sin ofender a nadie. ¿Ustedes creen que con una deficiencia de su salud van a poder servir a Dios completamente? Mis queridos hermanos, si queremos servir a Dios, preparémonos en la escuela de Dios, ¿no? Y no estoy diciendo que nos metamos en una institución religiosa. La mejor escuela es en tu habitación con tu Biblia, nada más, ¿no? Esdras se sintió inspirado por el Espíritu de Dios, escudriñar los libros históricos y poéticos de la Biblia. Los libros históricos y poéticos de la Biblia. Y de esta manera se familiarizó con el sentido y la comprensión de la ley. Durante el cautiverio, en cierta medida, se había perdido el conocimiento de la voluntad de Dios. Esdras reunió todas las copias de la ley. Miren esa perseverancia, ¿no? Esa iniciativa de Esdras, ¿no? Esdras reunió todas las copias de la ley que pudo encontrar. Hizo circular copias de ellas entre el pueblo de Dios. Pero miren, dense en cuenta, ¿no? Y llegó a ser maestro de la ley y de las profecías en las escuelas de los profetas. Acuérdense de las escuelas de los profetas. ¿Quién fundó las escuelas de los profetas? ¿Se acuerdan? No me diga que ya se olvidaron. Yo también me olvidé. No, mentira. La escuela de los profetas, si no me recuerdo, fue que las instituyó Samuel. Y más efectivamente en el tiempo de Elías se vio eso, ¿no? Ahí se habla bastante de la escuela de los profetas, si no me recuerdo. Samuel fue la que la instituyó, si no me recuerdo, ¿no? La palabra pura enseñada así diligentemente por Esdras dio un conocimiento que fue invalorable en ese tiempo. Miren, mis queridos hermanos, ¿por qué el mundo cristiano
hablo del mundo cristiano, aquí meto todas las religiones, está como está, y me refiero en el mal sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la gente no lee la Biblia, no lee la Biblia, la gente no lee. Lo máximo que hace, entre comillas, los hoy mal llamados cristianos es llegar un sábado o un domingo a una iglesia, escuchar lo que diga el predicador, sea mentira y sea verdad, y naranjas. Y les aseguro y les apuesto lo que sea, por decir una palabra, los cristianos apuestan, les apuesto lo que sea, que en toda la semana nunca abren la Biblia. Y quizás, espero que este no sea el caso, aunque lo dudo mucho, es el caso o fue el caso de algunos de nosotros. ¿Sí o no? Ya, solamente quédense con eso. Vuelvo y repito, no estoy aquí juzgando a nadie, ¿no? Pero miren, Esdras no se quedó de brazos cruzados, ¿no? Enseñó, qué bonito, y qué bonito que enseñar. De hecho, se aprende más cuando uno enseña que cuando uno estudia. Siguiente cita, Dios da otra oportunidad y muestra paciencia, ¿no? Nos dice, el Señor suscitó a Esdras para que fuera su siervo e influyó en el corazón del rey para que Esdras encontrara gracia delante de él. El rey puso en sus manos abundantes recursos para la reedificación del templo e hizo posible el retorno de los judíos que durante 70 años habían estado cautivos en Babilonia. Al dar así a su pueblo otra oportunidad para que sirviera a Dios en su propio país, el Señor muestra su paciencia con sus hijos extraviados, ¿no? Y bueno, simplemente su gracia, ¿no? Y la cita final nos dice un ejemplo de conocimiento y práctica. Dice, pregunta, ¿permitieron que el ejemplo de Esdras nos enseñe el uso que deberíamos dar a nuestro conocimiento de las Escrituras? Vean, justo lo que les estaba diciendo. La vida de este siervo de Dios debiera ser para nosotros una inspiración a fin de que sirvamos al Señor con corazón y mente y vigor. Cada uno de nosotros tiene una obra señalada que hacer y solo podemos realizarla mediante esfuerzos consagrados. En primer lugar, debemos dedicarnos a conocer los requerimientos de Dios y luego practicarlos. Entonces podremos sembrar semillas de verdad que darán frutos para vida eterna. Y no leí la cita, como ya les he dicho varias veces. ¿Quieren servir a Dios? Conozcan a Dios, simplemente, mis queridos hermanos, ¿no? Y con este bonito pensamiento, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a WhatsApp, para recibir los enlaces de Daniel Bíblico, los audios de Daniel Bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita me lo llevar por ahí. Ahí está la información de contacto. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar también. Muchas gracias a todos los que forman parte de Profecías Bíblicas, ¿no? En su apoyo, muchas gracias, ¿no? En la descripción de este video también tiene un enlace para PayPal para los que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridísimos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.